Un saludo cordial para todos nuestros amigos que nos miran a través de Facebook, de YouTube. Nos sentimos contentos nuevamente de podernos encontrar y esta vez para estudiar otra porción de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión queremos estudiar una parábola que se encuentra en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Antes de dar inicio al estudio de la palabra, queremos invitar para que podamos tener una palabra de oración. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu bondad, por la vida que nos concede. Nos sentimos contentos y agradecidos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora envía tu Espíritu Santo para que nos dé inteligencia, discernimiento para entender y sea de gran ayuda en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, te lo imploramos en Jesús. Amén. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, encontramos una parábola cuyo nombre se conoce como las fiestas de bodas. Esta parábola la encontramos en los primeros 14 versículos de este capítulo. Y es una parábola que tiene una importancia para todo aquel que ha hecho una decisión de entregar su vida a Cristo y también para los que están pensando entregar su vida a Cristo Jesús. Es un relato que contiene grandes enseñanzas. Así que te invito para que me acompañes y vamos a ir a la palabra de Dios. Antes quiero comentarte, para aquellos que no tienen quizás el conocimiento, que una parábola es un relato en forma de historia, que puede ser real o puede ser inventada. Mediante la parábola se busca establecer una comparación. Y a través de esta comparación se pretende enseñarnos una lección espiritual. Así que la parábola que vamos a estudiar es muy especial en estos tiempos precisamente que estamos viviendo. Vamos a leer a partir del versículo 2 lo que dice así la palabra de Dios. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Cuando nosotros miramos estos 3 versículos, comenzamos a comprender que el propósito de nuestro Dios es enseñarnos a través de esta parábola los propósitos y planes que Dios ha tenido con la humanidad a través del Evangelio, el Evangelio eterno de salvación. En la parábola nosotros rápidamente nos damos cuenta que el rey que está llevando a cabo esta fiesta de boda es el Padre. Dice la palabra que se hace una fiesta en honor a su Hijo, que es Cristo Jesús. Los siervos que fueron comisionados para llevar la invitación a esta fiesta de boda está representado en la historia a través de todos aquellos hombres, como los profetas y demás, que fueron utilizados por Dios para llamar a la nación judía al arrepentimiento, al abandono de sus pecados y se volvieran a Dios de corazón sincero, aceptando formar parte de la invitación del Evangelio. Cuando nosotros miramos, descubrimos que lamentablemente los invitados, o sea, la nación judía, rechazaron el mensaje, rechazaron la invitación. Y de esta manera fueron desechados. Cuando nosotros leemos en el capítulo 23
del Evangelio según San Mateo, podemos leer en el versículo 37 y 38 lo que nos dice la palabra de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Miremos, amigos, cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender y a comprender que todo lo que Dios ha dicho en esta parábola se ha ido cumpliendo y se cumplirá hasta el final del tiempo. Es por esto es que encierra una lección para nosotros que debe de tomar nuestra atención para que podamos analizar seriamente qué vamos a hacer con la invitación que hoy nuestro Dios nos está haciendo a través de sus siervos o sus mensajeros. Porque nosotros encontramos que aunque el primer llamado o la primera invitación fue rechazado, la parábola nos enseña que hay una segunda invitación. Y vamos a leer ahora el versículo 8 del capítulo 22. Y miren lo que la Escritura nos dice. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Qué interesante esta parábola. En la segunda invitación, encontramos que va dirigida a todos los pueblos de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y nosotros podemos corroborar esta invitación en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, a partir del versículo 19 en adelante. Allí está esa invitación. Y la palabra nos enseña, entonces, que la segunda invitación tuvo una respuesta aceptable, muy buena, porque dice la palabra que la sala del banquete quedó llena de convidados. Ahora dice la Escritura que estaba compuesta de buenos y de malos. Tremendo lo que la Escritura nos enseña. Ahora, hay algo que llama nuestra atención y es lo que queremos ahora estudiar en esta parábola, es este segundo grupo. Porque de este segundo grupo, el llamado fue dirigido a todos aquellos que no son parte del pueblo judío. Y no es que el pueblo de Israel no tiene oportunidad, claro que sí. Pero el Evangelio en esta invitación fue esparcido por toda la faz de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La invitación de Dios a través de su palabra, llamando al arrepentimiento, llamando a que volvamos a sus pies para que formemos parte de esa gran fiesta, de ese banquete especial que Dios tiene para su Hijo. Pero hay algo que llama poderosamente la atención. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados. Miren, amigos, lo que la palabra de Dios nos dice. No es que una vez que está lleno la sala del banquete de los invitados, se da inicio inmediatamente a la fiesta. No, la parábola nos enseña que el rey entró a ver a los convidados. En otras palabras, se hizo un examen personal, un examen individual a cada uno de los presentes. Esto es importante para nosotros, porque la parábola entonces busca darnos una lección espiritual de lo que Dios va a hacer en aquellos que han respondido positivamente a la invitación del Evangelio que Cristo nos ha hecho. Entonces necesitamos comprender, necesitamos entender
¿Qué representa este examen que el rey hace a cada uno de los invitados? Necesitamos entender, buscar, para estar seguros, no sea que seamos sorprendidos. Vamos a la palabra de Dios para que podamos analizar qué es lo que representa ese examen que el rey hizo a sus convidados. Cuando nosotros vamos a la carta de Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 17, miren amigos lo que dice la Escritura. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Miren algo interesante. La Escritura misma nos está diciendo que Dios va a llevar un juicio a su pueblo, a su iglesia. Todos aquellos que han aceptado la invitación del Evangelio. ¿Saben? Esta idea mayormente en el mundo cristiano no se acepta. Muchos dicen y piensan, ¿por qué Dios va a hacer un juicio? Dios no es esa persona que nos invita y luego nos lleva a un juicio. ¿Con qué propósito? Si ya somos perdonados, ya estamos salvos. Mis amigos, por esto se hace necesario que nosotros leamos las Escrituras, investiguemos. Y aquí en este versículo, Dios mismo está diciendo que es tiempo de que el juicio empiece primero por su casa. Ahora, ¿por qué Dios va a iniciar un juicio por su casa? Por los que han aceptado pues la invitación. ¿Saben algo interesante? Cuando nosotros vamos a esa carta de Primera de Timoteo, vamos a leer ahora en el capítulo 5, miren lo que dice Timoteo, Primera de Timoteo, el capítulo 5, el versículo 24, miren lo que dice la Escritura. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, se hacen notorios antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se le descubren después. ¡Qué interesante! Ahora la palabra de Dios nos está diciendo cuál es la razón por la cual Dios hará este juicio. Ahora entendemos la razón de lo que la parábola nos está hablando en Mateo 22:11. El rey salió para ver a sus convidados. ¿Y qué es lo que ahora nos damos cuenta? Que hay personas que han aceptado la invitación del Evangelio, han recibido el perdón de sus pecados, la limpieza, han hecho un pacto con Dios, pero han seguido pecando. Y ahora miren algo interesante, lo que dice acá. El pasaje nos enseña que hay personas que sus pecados se hacen notorios antes del juicio, pero hay otros que se le descubrirán ¿cuándo? Después. O sea, es en el juicio, en esa hora investigativa, que Dios mismo descubre a todos aquellos que son sinceros de los que realmente no son sinceros. Esto entonces nos ayuda a entender que este rey, nuestro Dios, no se deja engañar por las apariencias. Dios es un Dios de orden. Y aunque hayamos aceptado la invitación a la fiesta del banquete, aunque hoy estemos profesando que estamos esperando la venida de este rey, eso no quiere decir que hayamos hecho los preparativos correctos. Ahora, la parábola entonces nos va a nosotros a enseñar que no basta estar sentado en la sala del banquete. No basta de que hoy tengamos nuestro nombre en los libros de la iglesia. No basta con que hoy digamos yo soy un cristiano, yo he aceptado a Cristo, yo estoy esperando la venida con ansia.
No, mis hermanos, hay una obra que nosotros debemos de evaluar primeramente y que debe de estar presente en la mente de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice acá en el libro de Hebreos, el capítulo 10, bien amigos, lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 26, dice así la palabra de Dios: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren, hermanos y amigos, lo que la Escritura nos está diciendo. Si después que hemos recibido el conocimiento de la verdad, hemos recibido el conocimiento de ese evangelio que nos enseña que el pecado nos separa de Dios, que fueron nuestros pecados los que hicieron que Cristo muriese en la cruz, que es el pecado el que nos causa la perdición eterna. Si a pesar de haber recibido ese conocimiento y de haber hecho ese pacto con Dios, seguimos pecando deliberadamente sin el propósito de arrepentirnos o de abandonar esas prácticas, pues ya el sacrificio de Cristo no funciona, ya no sirve. ¿Por qué? Porque lo hemos desechado, lo hemos abandonado, lo hemos pisoteado. Como dice acá, solo queda una horrenda expectación del juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es un llamado para cada uno de nosotros que hemos aceptado la invitación a esta fiesta de bodas. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y como un Dios de justicia, Dios espera que cada uno de nosotros podamos entonces hacer honor al mérito de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Es por esto en la palabra de Dios, ahora noten lo que dice el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Dice a partir del verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten, no basta con decir yo creo en Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy miembro de una iglesia tal, ya yo me entregué. No. Noten lo que Dios nos está diciendo. Es el que hace su voluntad, es el que guarda su palabra, es el que se conduce de acuerdo a las directrices que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y miren, el versículo 22, Cristo mismo dijo en su momento: en aquel día muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, amigos, que estamos en este momento estudiando, esto debe de ayudarnos a reflexionar. No hay nada que nosotros hagamos que sea bueno o que dejemos de hacer que sea malo, que nos recomiende ante Dios, que nos haga sentir o pensar: ahora que hago estas cosas, ahora Dios me acepta así. Ahora que dejé estas cosas malas, ahora Dios me acepta. Error. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a estos principios sanos que Dios nos da a través de su palabra. No son nuestras obras las que nos acreditan el derecho a la salvación. No se trata de eso. Salvación es ese regalo que Dios nos da. Pero cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, somos habilitados para vivir de una manera diferente.
de esa forma que vivimos cuando no conocíamos a Cristo Jesús. Así que volviendo a la parábola, veamos algo interesante que dice la segunda parte del versículo 11. Dice la palabra de Dios: entró el rey a ver a los convidados y miren algo, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Miren, la parábola es interesante, tiene una lección muy especial. El rey llegó, se presentó y lanzó una mirada a cada uno de sus invitados. Ya vimos lo que eso representa, el juicio investigador que Dios está llevando a su pueblo, a todos aquellos que hacemos profesión de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora miren, hay otro detalle que es importante, es este que acabamos de leer ahora. Había un hombre sin el vestido de bodas. Entonces, miren algo. Para llegar a formar parte de ese banquete, el permanecer allí, hay que estar cubierto con un vestido. Y muchos se preguntarán, ¿y qué vestido es este? Dejemos entonces que la misma Escritura nos ayude a entender qué vestido es este que se menciona en esta parábola. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a leer ahora en el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ahora miren, atención, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Es el mismo vestido que se requiere para estar en la sala del banquete. Es el mismo vestido que aquel hombre que se presentó no llevó, no lo tenía puesto. Acá en Apocalipsis vemos el grupo de los redimidos. Y qué interesante es que ahora se presentan a todos los redimidos vestidos de vestiduras blancas. ¿Y qué representan estas vestiduras blancas entonces? Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Atención, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Ah, mis hermanos y amigos, acá es especial lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque ahora comprendemos a qué se refiere esa vestidura de boda. Esa vestidura de boda se refiere a la justicia perfecta de Cristo Jesús. Es esa justicia que Cristo ganó para nosotros viviendo en esta tierra durante 33 años. Nunca pecó, nunca transgredió la ley de Dios, nunca cometió un pecado. ¿Y sabes algo interesante? Esa vida perfecta le permitió a Cristo confeccionar esta vestidura. Esta vestidura es la justicia que Cristo le imputa a todo pecador arrepentido. Es la justicia que nos hace ser aceptos ante el Padre como hijos de Dios. Y miren algo importante.
estas vestiduras es la que nos da a nosotros la idoneidad para vivir con todo lo redimido a través de toda la eternidad y así permanecer en la sala del banquete. También este vestido representa el carácter puro y sin mancha que han de poseer todos aquellos que han de permanecer en la sala del banquete. Esto es importante, el carácter. El carácter perfecto que poseerán todos aquellos que han sido limpiados en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice Apocalipsis acá el capítulo 7. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso cuando Juan vio a Jesús en aquel momento, según Juan 1:29, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora miren algo. Apocalipsis, el capítulo 19, en el versículo 8. La palabra de Dios nos dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Qué interesante. No estamos hablando de salvación por obra. No se trata de esto. Pero el versículo, la palabra de Dios nos enseña a nosotros, cuando hemos sido perdonados y reconciliados con Cristo. Segunda de Corintios nos dice en el capítulo 5, el versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. He aquí todo es nuevo. Esta es la gran verdad del Evangelio que muchas personas hoy no están entendiendo. Para nosotros ser cubiertos con esa vestidura, de ese manto de justicia, nosotros necesitamos permanecer día con día y momento tras momento aferrados a la mano poderosa de nuestro Salvador Jesucristo. Ese lino fino, blanco, resplandeciente, habla de las acciones justas de los santos. Quiere decir que un cristiano que realmente tiene a Cristo en su vida es aquel que vive como Cristo vivió, habla como Cristo hablaba, siente como Cristo sentía. Amor por el pecador, pero siempre repudió el pecado. Hay una separación. Y nosotros nos preguntamos, esto es difícil. Por el hombre solo, claro que es difícil. Pero gracias que tenemos un Dios que es el que nos está pidiendo que le demos la oportunidad de Él obrar en nuestras vidas. Miren, ¿cómo podemos nosotros hoy conseguir ese vestido? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 1, en el versículo 18, vamos a encontrar lo que la Escritura nos enseña. ¿Cómo podemos encontrar nosotros este vestido que Dios quiere impartirnos? Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, o hablemos. Eso es lo que implica la confesión, el hablar con Dios, el reconocer mi pecado, que he errado, que he hecho lo malo, lo que Dios no le agrada. Pero noten lo que dice la Escritura. Dios quiere que hablemos, que quiere entablar un diálogo, una relación amistosa, donde podamos sincerizarnos con nuestro Dios. Y Él promete
Si vuestros pecados fueren como la nieve, serán emblanquecidas. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi amigo, la palabra de Dios nos enseña cómo podemos obtener este vestido, esta vestidura, que es la que nos da el derecho, la idoneidad de permanecer en la sala del banquete. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Así que esto nos ayuda a entender rápidamente cómo nosotros necesitamos hacer para ser cubiertos con este vestido que Dios quiere darnos. Hay que confesar nuestras faltas a nuestro Dios y también apartarnos de ella. Esta es la esencia del verdadero evangelio. No es ese evangelio que hoy muchos están conceptuando. No importa lo que yo haga, lo que yo sienta, lo que yo guste, cómo me conduzca. Hermanos, el evangelio de salvación que Cristo nos enseña, nos instruye y nos habilita para vivir una vida diferente. Vamos a Zacarías, para que ustedes miren en Zacarías esa obra que Dios quiere hacer con todo pecador arrepentido. Dice Zacarías, el capítulo 3, vamos a leer en el versículo 3. Aquí se enseña cómo nosotros podemos recibir esas vestiduras. Dice Zacarías 3, a partir del versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado. Clarito. Qué interesante cómo la Escritura nos ayuda a entender y a comprender lo que en esta parábola que estamos estudiando. Así rápidamente no podemos mirar, la Escritura nos ayuda a entender entonces. Ese hombre que llegó a la fiesta de bodas sin el vestido de boda, vestido para la ocasión, entonces la parábola nos está diciendo que este hombre fue sorprendido en la sala del banquete, conservando pecados, conservando malos hábitos. Esto se refiere a todos aquellos que, aunque dicen que son cristianos, no llevan una vida transparente delante de Dios. Acá nosotros encontramos en este versículo de Zacarías, mira que he quitado tu pecado de ti. Muy interesante. Versículo 4. Dice la palabra de Dios. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué interesante, qué especial este versículo. Dios nos despoja de esas vestiduras sucias y Él mismo tiene para cada pecador arrepentido un vestido que consiste en su justicia perfecta, que es la que nos permite ser aceptos por Dios como hijos de Dios. Pero hay algo muy especial en el versículo 7. Versículo 7 es una advertencia, es un llamado para nosotros hoy.
porque dice acá que el ángel de Jehová, después que dio la orden de que se quitase esas vestiduras viles y se cubrieran con vestiduras de gala, le dice: si anduvieres en mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Miren algo importante que nos enseña este pasaje de la Escritura en Zacarías, el capítulo 3. No es que solo Dios nos perdona, no es que solo Dios nos cubre con su justicia. Dios requiere algo más de cada uno de nosotros, y es que permanezcamos aferrados a Él, siéndole fieles, andando en sus caminos, andando en sus mandatos, haciendo su voluntad. Es esta la forma correcta como nosotros podemos conservar esa vestidura y tener la esperanza de permanecer en el reino de Dios como hijo de Dios. Esto es lo que realmente nos garantiza que cuando el tiempo no sea más, tendremos la certeza y la seguridad de que estaremos esperando a Cristo e iremos con Él a la patria eterna. Pues, amigos, esto nos ayuda a entender algo. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados. La justicia de Cristo se concede a todo pecador arrepentido, a todo pecador que sienta, que viva la experiencia de un nuevo comienzo, haciendo siempre la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Hebreos, esa carta a los Hebreos, el capítulo 12, Hebreos, el capítulo 12, dice la palabra de Dios en el versículo 14, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz y seguir la santidad. Cuando nosotros miramos la recomendación establecida, encontramos que en estos dos requerimientos están los requerimientos de la ley. Seguir la paz con todos nos habla y nos enseña que son los mandatos que tienen que ver en la segunda tabla de la ley, que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Dios quiere, ¿qué cosa? Que andemos en paz, en armonía, en amor con todos los seres, nuestros semejantes. ¿Ven? Y dice el versículo, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esto entonces nos habla de los requerimientos de Dios en la primera tabla. Es esa estrecha relación de amor con Dios. Es esa integridad hacia Dios, lo que nos permite entonces a cada uno de nosotros alcanzar lo que la Biblia llama santidad. Santidad que no tenemos, no la podemos generar y que solamente Dios nos las puede brindar. Pero lo que Dios no va a hacer por nosotros es pasar por alto que no estemos en armonía con nuestro prójimo, o que estemos hiriendo, golpeando, ofendiendo, maltratando a nuestro prójimo. Ya caeríamos en problemas. Ahora, cuando pasamos acá nuestra relación con Dios a través de esta primera tabla, entonces, si nosotros transgredimos cualquiera de esos 4 primeros mandamientos, pues nuestro amor, nuestra integridad, nuestra lealtad estaría tirada por tierra. Miren qué interesante. Entonces, esta parábola tiene una lección sumamente especial en estos tiempos que hoy estamos viviendo. La garantía para nosotros que la palabra de Dios nos está ofreciendo
es el poder que Dios nos otorga para vivir una vida correcta, íntegra delante de Dios. Pero esa vida íntegra y recta delante de Dios se mostrará por mi buena relación con mis semejantes, con mis prójimos, con mis hermanos, amigos, mis familiares, mis vecinos. Pero también mi integridad hacia Dios, en esa obediencia, en esa permanencia a su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Jehová. Ese es el secreto. Esta parábola que estamos estudiando es una parábola muy especial para estos tiempos que estamos viviendo. Entonces tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Dice nuevamente acá en Mateo el capítulo 22, ahora en el versículo 12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Qué interesante. Ya nos dimos cuenta entonces que el examen que el rey hace a los convidados es una obra de juicio. Ya descubrimos a través de la escritura que ese vestido de boda representa la justicia perfecta de Cristo sobre el pecador arrepentido. También representa el carácter perfecto que poseerán todos aquellos redimidos que estarán en una armonía plena con todos los requerimientos, los mandatos de Dios a través de una vida de amor, una vida íntegra, de rectitud, una vida que testifica hasta el mundo que realmente Cristo vive en nosotros su vida. Entonces surge inmediatamente otra pregunta. Entonces, este hombre que menciona el versículo 2, que vino sin el vestido de bodas, ¿por quién está representado? ¿Quién cumple ese rol en esta parábola? Recuerden lo que dijimos al principio. La parábola tiene el propósito de darnos una lección espiritual. Mediante la parábola, Cristo buscó siempre darnos una lección. Y no olviden, esta parábola la contó Jesús, así que esto va a suceder así como Él lo dijo, porque Él no se equivoca. ¿A quién representa entonces este hombre? ¿Saben algo? Este hombre sin el vestido de bodas representa la condición de muchos cristianos que han reclamado las bendiciones y los privilegios del Evangelio, pero jamás han sentido una necesidad de una transformación en su vida. Jamás han renunciado a sus antiguos hábitos. Jamás han sentido un verdadero arrepentimiento por el pecado. En otras palabras, son personas que se consideran buenos cristianos. Son personas que hoy dicen: yo he aceptado a Cristo, yo soy cristiano, pero su vida lamentablemente los desmiente porque no viven de acuerdo a Cristo Jesús, no obran de acuerdo a Cristo Jesús, no sienten, no gustan, no piensan como Cristo Jesús. O sea, hoy, después que han supuestamente entregado su vida a Cristo, siguen sus antiguos hábitos incorrectos, siguen sus viejas pasiones. Y lo más triste, no sienten verdadero arrepentimiento. Estas personas no han llevado una lucha usando la gracia de Dios, el poder de Cristo, para vencer sus antiguos hábitos. No han llevado una batalla, no han librado esa lucha de hacer morir en nosotros lo terrenal, todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Cuando nosotros miramos acá en la carta a los Colosenses, nosotros podemos mirar algo interesante. Colosenses
capítulo 3, miren lo que dice la Escritura. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Atención, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Clarito lo que la Escritura dice. Acá se le llaman hijos de desobediencia a todos los cristianos que después de haber entregado su vida a Cristo continúan en estas viejas andanzas. Y esto es lo que la parábola que estamos estudiando nos enseña. Ese hombre sin el vestido de boda está representado precisamente por esta clase de cristianos. Han seguido su vida, la vieja vida antigua, pero no han entendido lo que dice la Escritura. Por esas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes, cosas que en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, ya no debieron ser parte de la vida de quien ha dicho, profesado, haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Esa persona vino a la fiesta de boda y permaneció en este estado, en esas andanzas antiguas. De ahí fue sorprendido. Estando en esa condición, su nombre fue llamado ante la sala del juicio divino y fue encontrado en pecado, en rebeldía abierta contra Dios. Pero el listado sigue. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Escucha, mi amigo, todas estas cosas Dios las toma en cuenta. Y cuando Dios nos perdona, también nos habilita por su poder para que nosotros seamos vencedores y abandonemos todo este tipo de prácticas y hábitos que deshonran a Dios y tiran por tierra realmente nuestra profesión de fe. Mire el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, sino revestidos del nuevo hombre, el cual se va cada día transformando a la imagen del que lo ha creado. Mis hermanos y amigos, necesitamos entender esto que estoy acá leyendo. Ese hombre que vino sin este vestido de bodas, lamentablemente fue encontrado en cualquiera de estas faltas, en cualquiera de estos hábitos, y los pudo estar llevando pública o privada o secretamente. Pero para Dios nada pasa inadvertido, a Dios nadie lo engaña, a Dios todo lo sabe. Y en el juicio entonces, como decía Santiago, saldrá a relucir realmente toda verdad, todo quedará expuesto en la luz pública. Es por esto que nosotros necesitamos comprender hoy. No son las cosas buenas que nosotros hagamos, ni las malas que dejemos de hacer, las que nos hacen meritorios ante Dios. No, porque la palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías, el capítulo 64, el versículo 6 y 7. Miren lo que dice la Escritura. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué quiere decir la palabra? Todo lo bueno que nosotros podamos hacer, todo lo bueno que nosotros podamos imaginar tener, lo recogemos y lo presentamos ante Dios y no sirve para nada, porque todo está manchado de pecado. Entendamos algo: solamente seremos salvos por la justicia perfecta de Cristo Jesús. Pero la justicia perfecta de Cristo Jesús no es un manto para cubrir pecados, porque el ser redimidos por la gracia de Cristo, como lo expresamos en otro mensaje que estudiamos anteriormente, es ser liberado también de los efectos, de las causas y el gusto por el pecado.
Lamentablemente, este hombre que fue tomado en la sala del banquete no entendió. Y así muchos cristianos hoy no están entendiendo realmente la necesidad. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 17. La palabra de Dios presenta hoy la posición, la mentalidad de pensar del mundo cristiano hoy en día. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Miren algo interesante. Tiene que ver con lo que estamos estudiando. Por eso en el versículo 18 nosotros encontramos: yo te aconsejo que de mí compres. Se menciona allí el oro refinado en fuego, el colirio, pero también se mencionan las vestiduras blancas para vestirte. En otras palabras, Cristo mirando a su iglesia, mirando a su pueblo, en el último tiempo, miró que la gran necesidad del mundo cristiano sería el ser cubierto por la justicia de Cristo. En otras palabras, el que reconozcamos que necesitamos entregar toda nuestra vida completamente a Cristo. Necesitamos una limpieza hoy urgente. Necesitamos ser limpios de todo pecado. Por eso, mi amigo, tú que me estás mirando, me estás escuchando, te hago una pregunta. ¿Tú estás seguro de que en este momento ya le has entregado todo pecado, todo defecto, toda mala acción incorrecta en las manos de Cristo? ¿Estás convencido de que ya tú has hecho esta obra que Cristo nos ha estado momento tras momento invitando a realizar? Mi amigo, no deje que el tiempo se pase. El tiempo anda velozmente y necesitamos una acción. Necesitamos una obra urgente en nuestras vidas. ¿Saben algo interesante? Es triste la situación que nos enseña la parábola en Mateo 22, 12 en adelante. ¿Por qué? Porque cuando ese hombre fue sorprendido en la sala del banquete sin el vestido de boda, no pudo justificarse, no pudo hacer lo que muchos hoy en día hacen. ¿Qué cosa? Dar excusa. Ahora miren algo interesante. Dice la palabra de Dios entonces: el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jamás este hombre pensó dónde terminaría su experiencia. ¿Saben algo? Esta parábola nos enseña a nosotros que tarde que temprano tendremos un encuentro con Cristo Jesús. Un encuentro con consecuencias eternas. Y eso nos hace a nosotros hoy entender que necesitamos una urgente preparación. La parábola nos enseña entonces que de la sala del banquete estar llena, en un momento después que el rey vino a mirar a sus convidados, ahora encontramos dos grupos. El primer grupo son los que estaban vestidos con ese vestido de bodas. Ya miramos en antes lo que dice, pero voy a permitir nuevamente leerlo. Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 8. ¿Por qué lo voy a leer? Por un detalle. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 19, 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Y usted se pregunta entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son esos que llevan esas vestiduras limpias, resplandecientes? ¿O cómo es la vida de estos santos que la palabra de Dios menciona?
Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios ahora, Apocalipsis 14, el versículo 12, la Escritura entonces nos dice, ¿cómo es la vida de estos santos? Dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos. Miren, un pueblo paciente ha desarrollado ese carácter de Cristo Jesús, la mansedumbre. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora miren, del segundo detalle, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¡Qué tremendo! Algo importante que acabamos acá de descubrir. Los santos son los que han desarrollado un carácter como Cristo, pero su vida es la expresión de la ley de Dios. Son los que guardan los mandamientos de Dios. No son los mandamientos de los hombres los que guardan. Son los mandatos de Dios y tienen la fe de Jesús. Una fe que sigue adelante, una fe que no renuncia a pesar de cualquier circunstancia, prosigue la meta. Una fe que sabe en quién ha creído y que vale la pena seguir adelante. Este es el primer grupo que nosotros encontramos ahora en esta parábola. Y ahora usted se pregunta, ¿y ese hombre sin el vestido de bodas que fue echado a las tinieblas de afuera, donde dice la Escritura que es el crujir de dientes? Recuerda lo que le acabé de decir un momento. Ese hombre representa a todos aquellos que, aunque recibieron la invitación del Evangelio y la aceptaron, aunque profesaron ser cristianos, aunque aparentaron vivir como cristianos, fueron sorprendidos con pecados en sus vidas, fueron sorprendidos con una vida no íntegra delante de Dios. Habían cosas ocultas, estaban dados a las prácticas antiguas, diciendo que ahora habían recibido a Cristo Jesús. Eso es lo que hoy nosotros necesitamos entender. A Dios nadie lo va a engañar. Pero ¿saben algo? Lo más triste es que la palabra de Dios nos enseña a nosotros desde mucho antes los requisitos que hoy nosotros debemos de procurar para no ser engañados. Por esto, mi amigo, tú que me escuchas, no te dejes engañar. Hoy hay muchos mensajes, mucho evangelio, pero solo el evangelio eterno es el evangelio que salva, es el evangelio que da sabiduría. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, el versículo 8. Apocalipsis, 21, 8. Dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Todas estas características no se deben de dar, ni encontrar, ni practicar, ni acariciar en un verdadero cristiano. La palabra de Dios nos dice que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El capítulo 22, el versículo 15, miren, vuelve a repetir acá: mas los perros estarán fuera. Y no está hablando a perros literales, se está refiriendo a hombres con ese espíritu, con ese carácter violento, ese espíritu de guerra, de pelea, de siempre estar en ese propósito de conflicto. Ese tipo de persona o de cristiano no tienen lugar en el reino de los cielos. Ningún hechicero, ningún fornicario, ningún homicida, ningún idólatra, y todo aquel que ama y hace mentiras. Ah, mis amigos, muy triste la experiencia de este hombre, pero recuerda, este hombre representa a todos aquellos que durante el juicio serán sorprendidos por no haber renunciado a una vida antigua
y haberse aferrado a Cristo para vivir una nueva vida según la voluntad en su palabra. Hay un final muy triste para este segundo grupo. Y las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros el fin de este grupo. Mientras que el pueblo de Dios se goza de recibir a Cristo para estar con Él en la eternidad y celebrar ese gran banquete, es triste pensar que la Escritura nos dice que habrá otro grupo con una experiencia diferente. Dice Apocalipsis capítulo 19 a partir del verso 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Miren algo interesante. Hay dos cenas entonces. Hay una cena en la que los primeros van a cenar, pero esta cena que estamos leyendo es diferente. Venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, de caballos y sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ese es el lugar que dice la Escritura, que será el lloro y el crujir de dientes. Qué triste y qué emocionante a la vez. Un grupo finalmente alcanzará el propósito: ir a la cena de bodas del Cordero y estar con Cristo por toda la eternidad. Pero un segundo grupo, nos dice la Escritura, lamentablemente, irán a una cena muy diferente, y es en la que han de ser cenados. Mi amigo, entonces, necesitamos reflexionar seriamente, y finalizo con el versículo 12 del capítulo 13 de Romanos. Es un llamado para nosotros que nos hace la palabra de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la arma de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mi amigo que me estás escuchando, que me has estado acompañando, Dios te hace este llamado. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros candidatos para el reino de los cielos. Pero nosotros necesitamos entender. Tenemos que tomar una decisión urgente y esa decisión la debemos de tomar ya. Es tiempo de vestirnos de Cristo. Pero para ser vestido de Cristo Jesús, necesitamos ser desvestidos de nosotros mismos. Y solamente Cristo nos puede desvestir. Por eso te invito en esta hora. Vayamos a Cristo Jesús. Vayamos con un corazón dispuesto y arrepentido. Porque Dios anhela y desea cubrirnos con su justicia. Te invito entonces que podamos tener una palabra de oración para que Dios pueda bendecir tu palabra en este momento y este mensaje pueda hacer eco en tu mente, en tu corazón y puedas tomar una decisión allí donde tú estás. Padre eterno, gracias te doy por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu inmenso amor. Ahora tómanos en tu brazo de amor. Límpianos, oh Dios, de todas nuestras impurezas y fortalécenos por tu poder para que abandonemos toda práctica, todo mal hábito, toda mala costumbre. De tal manera, oh Dios, que antes que nuestro nombre sea llamado a rendir, a dar cuenta, nosotros por tu gracia y por tu poder hayamos, Padre Santo, alcanzado la victoria sobre el pecado. Gracias por tu palabra. Guárdanos pues y protégenos y bendice a todos nuestros amigos. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde.